Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse al canal y darle like a nuestro video. Azal Suba lee por primera vez el poema que escribió para Erkan Merik y el mundo del entretenimiento entra en ebullición. Sí, lo escucharon bien. Azal, la actriz conocida por su talento y belleza deslumbrante, finalmente compartió con el público uno de sus secretos más guardados, un poema escrito de su puño y letra para Erkan, su antiguo amor y compañero de pantalla. ¿Pero qué dice realmente ese poema? ¿Es una declaración de amor? ¿Un adiós poético? La historia que hoy les traemos está llena de emociones, declaraciones inesperadas y momentos que nos dejan sin aliento. Todo comenzó durante un evento íntimo de lectura poética en Estambul, donde Azal fue invitada como oradora sorpresa. Nadie esperaba que en medio del silencio de la sala, con las luces tenues y la atención enfocada en su voz, ella empezara a leer unas líneas claramente personales. Hay miradas que no se olvidan y hay silencios que gritan más que las palabras. Tú, Erkan, eres ambos, comenzó diciendo, provocando un murmullo inmediato entre los presentes. Los rumores sobre un posible reencuentro entre Azal Suba y Erkan Merik han rondado durante meses, pero esta lectura poética ha encendido las alarmas. El poema continuaba con frases como, no importa cuántos otoños pasen, aún recuerdo tu risa al amanecer y eras tormenta y calma, mi refugio y mi tempestad. Los versos estaban cargados de nostalgia, pero también de una ternura que no podía pasar desapercibida. Poco después del evento, Erkan Merik fue abordado por periodistas y, al ser consultado sobre el poema, sonrió levemente antes de responder. Azal siempre ha tenido una forma muy especial de expresar lo que siente. No voy a negar que me tocó el corazón. Esa breve respuesta fue suficiente para alimentar la llama de la especulación. Algunos testigos afirman que Erkan fue visto entrando a la misma cafetería donde Azal pasó la tarde del día siguiente. ¿Fue una coincidencia? ¿O tal vez una reunión planeada en secreto? En redes sociales, los fans están divididos. Algunos creen que se trata simplemente de una catarsis artística, una forma de cerrar un capítulo. Otros, sin embargo, están convencidos de que es el inicio de una reconciliación. Comentarios como, Azkan vuelve a renacer, y ese poema es una declaración de amor disfrazada inundan Twitter y TikTok. Durante una entrevista reciente en un programa matutino, Azal fue nuevamente cuestionada sobre el poema. Con una sonrisa enigmática respondió, escribí lo que sentí. No todo necesita una explicación. A veces, las palabras solo necesitan ser escuchadas. Esa frase, lejos de cerrar el tema, lo abrió aún más. ¿Qué quiso decir Azal con eso? ¿Está dejando una puerta abierta? Fuentes cercanas a ambos afirman que, a pesar de los altibajos del pasado, el respeto y el cariño entre Azal y Erkan nunca desapareció. Se dice que continúan en contacto y que comparten mensajes de vez en cuando. Lo que antes era fría indiferencia parece haberse transformado en una cálida nostalgia compartida. Y esa nostalgia parece estar tomando forma no solo en palabras, sino también en actos. Según una fuente anónima que trabaja en una agencia de representación artística, Azal y Erkan habrían sido vistos recientemente en un restaurante discreto del Bósforo, compartiendo una cena que, aunque breve, estuvo llena de sonrisas, silencios significativos y miradas que decían más que 1000 frases. La misma fuente asegura que se fueron juntos en el mismo coche, sin guardaespaldas ni asistentes, como si quisieran evitar ser captados, pero también como si no tuvieran nada que esconder. Las especulaciones no tardaron en alcanzar otro nivel cuando Azal publicó en sus historias una imagen de un libro abierto, con una frase subrayada que decía, algunas historias no terminan. Solo descansan un poco para volver a empezar. Aunque no mencionó a Erkan ni etiquetó a nadie, los seguidores más atentos notaron que ese mismo libro fue uno que ambos habían recomendado durante una entrevista conjunta hace años, cuando aún eran pareja. Coincidencia o pista, los fans no tardaron en reaccionar. La etiqueta almohadilla Azkan Reencuentro comenzó a ser tendencia,
y los videos comparando sus gestos pasados y presentes inundaron las redes. En un evento de gala pocos días después, a Erkan le preguntaron directamente si aún sentía algo por Azal. Él, visiblemente emocionado, respondió con una pausa larga antes de decir, a veces, el tiempo no borra lo importante. Solo nos da perspectiva. Y con perspectiva, uno puede ver lo que de verdad valía la pena. Esa declaración, dicha con una voz baja pero firme, fue suficiente para provocar aplausos espontáneos entre los reporteros presentes. Y más importante aún, sembró una semilla de esperanza. La historia se tornó aún más impactante cuando, en una entrevista radial, una amiga cercana de Azal confesó que la actriz había estado releyendo cartas antiguas de su relación con Erkan. Ella es nostálgica, sí, pero también muy consciente de lo que siente. Ese poema, no lo escribió por casualidad. Fue un acto de valentía, dijo la amiga, quien pidió mantenerse en el anonimato. La intensidad de esta historia ha provocado incluso que algunos productores empiecen a hablar de una posible colaboración en pantalla nuevamente entre ambos. Una miniserie, un proyecto teatral o incluso una película inspirada libremente en su historia real, todo está sobre la mesa. Y aunque ni Azal ni Erkan han confirmado nada, el simple hecho de que sus nombres vuelvan a mencionarse juntos ha devuelto la ilusión a miles de fans. Lo que parecía una historia terminada ha comenzado a escribirse de nuevo, línea a línea, poema a poema, silencio a silencio. Como dice uno de los versos del poema de Azal, donde hubo fuego, el eco del calor sigue ardiendo en la memoria. Y ese eco parece estar guiando a estos dos artistas, no solo hacia el recuerdo de lo vivido, sino tal vez hacia una nueva oportunidad. ¿Estamos ante una simple coincidencia emocional o ante el renacer de una historia de amor? ¿Volveremos a verlos tomados de la mano, riendo como en los viejos tiempos? Por ahora, lo único claro es que el poema de Azal no cayó en el vacío. Fue una semilla lanzada al viento, y parece que ha encontrado tierra fértil en el corazón de quien lo inspiró. No olviden dejar en los comentarios lo que piensan. ¿Crees que Azal y Erkan están dándose una segunda oportunidad? ¿Fue el poema un simple acto artístico o una confesión envuelta en versos? Queremos leerte. Dale like, comparte este video y suscríbete para no perderte la continuación de esta historia que promete muchas más emociones. Nos vemos en el próximo capítulo de esta novela que la vida misma nos está regalando. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y dejarnos su opinión en los comentarios. ¿Creen que este poema es una señal de reconciliación? ¿O simplemente un cierre poético? Los leo abajo. Hasta la próxima.